municipales, en cuanto a permisos, tipos de permisos, ¿ya? El plan regulador comunal. Y en la primera nota, que el trabajo que ustedes entregaron hoy, se dio eso, ¿ya? Y lo que eran los conceptos de coeficientes, de uso de suelo, de constructibilidad, y lo que era la bastante, porcentaje de alojamiento, son datos que implican plenamente nuestro trabajo. Ojo, quizás eso no lo vamos a tener que nosotros ordenar nunca, pero sí lo vamos a ver en papeles, cuando lleguen las carpetas a obra. Si estamos a cargo de esa obra, tenemos que saber. Entonces, ¿por qué hacemos este tipo de trabajo? Porque en realidad lo que ustedes hicieron, el trabajo que ustedes hicieron, ese trabajo lo hace el arquitecto. ¿Ya? Es un trabajo netamente y plenamente de un arquitecto. Gestiona ese tipo de trámites, analiza, diseña, gestiona los permisos, se tiene que meter al plan regulador comunal, ver qué puede hacer, qué puede diseñar, qué porcentaje de constructibilidad tiene para diseñar su estructura, su edificación, qué porcentaje de adosamiento tiene que tener, cuál es la rasante. Eso no lo van a hacer ustedes, no lo hago yo, pero sí leemos esos documentos. Entonces, si ustedes están en obra, como administrador de obra o a cargo de la obra, y llega un inspector municipal, el ADOM, o en el caso de la servicio público, llega un inspector del servicio, un fiscal, o un INO, y le pregunta, oye, pero ¿cuál es la rasante que tienen acá? Por lo menos tienen que saber lo que es. Y es por eso que se hizo este trabajo, ¿ya? ¿Cuánto es lo que usted se puede adosar al vecino? Por ejemplo, si usted está haciendo una construcción y llega el vecino, oiga, ¿usted cuánto se va a adosar a mi construcción? Usted tiene que saber la respuesta, ¿ya? Por eso que se ofrece los trabajos. Quizás esto no lo van a tener que hacer nunca más en la vida, pero tienen que saber el concepto. Ya, y ahora vamos a empezar los contratos de construcción. Ya vamos a abocarnos en sí lo que nos compete legalmente en la construcción propiamente tal. Solo en la construcción. Contenido 1, contrato privado. Contenido 2, contrato público. Procesos de elección. Dentro de la construcción y otros ámbitos del sector productivo existen distintas formas de elegir a quién ejecutará el proyecto. ¿Ya? Y esto depende del tipo de administración que se necesite y el tipo de contrato según el tipo de obra que esté en proceso. Es por eso que se puede realizar de distintas formas, tanto para proyectos privados como proyectos públicos. ¿Ya? En cómo se elige quién realiza un proyecto es el resultado de un proceso de, ¿cómo se llama eso? Licitación, ¿cierto? Lo primero. Ahora también hay obras que son por contrato directo, ¿ya? Que son las menos, ¿ya? Pero existe. Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería una obra por contrato directo? ¿Algún ejemplo? No, porque si uno contrata un subcontrato, para la redundancia, uno lee, o sea, no lee, sino que investiga cuál de los subcontratos es el que le da mejor beneficio, calidad, plazo, etc. Pero, por ejemplo, un ejemplo directo de esto es lo que, bueno, hoy en día se hace menos, pero se está haciendo, son los edificios privados. ¿Por qué? La inmobiliaria va a construir un inmobiliario, pero esa inmobiliaria tiene una constructora, que son los mismos dueños, pero con distintas figuras legales. Entonces, un contrato directo, ahí no hay licitación. La inmobiliaria no llama a las empresas constructoras, ¿quién me va a construir este proyecto? La inmobiliaria gana el financiamiento, o sea, se consigue el financiamiento, y la inmobiliaria le dice a la constructora, tanto, usted me construye. Técnicamente el mismo dueño. Entonces ahí no hay licitación. ¿Ya? Eso sería. Y los otros contratos que son directos, que más adelante vamos a ver, son los contratos por emergencia. ¿Ya? Contratos que ustedes deben saber que el proceso de licitación es largo, por lo menos
un mes, 2 meses, por lo bajo. Y en las partes públicas, o sea, organismos públicos, te puede durar hasta 4 meses. ¿Ya? Esto también depende si se tiene información completa respecto al diseño del proyecto, debido a que se podría ofertar respecto a los costos y al plazo de ejecución. Se pueden realizar licitaciones de ofertas, invitaciones directas y a contratistas competentes. En caso de la obra pública depende de la trayectoria y la capacidad económica de la empresa y se puede participar de la misma forma siendo el MOP el mandante. Bueno, ayer hablamos de eso. Por lo general, cuando el mandante es el MOP, en Chile hay 0 posibilidades de que haya una empresa, porque no cumplen para obras grandes, obras que solicitan MOP, ya, puente, aeropuerto. Pero para el MOP tiene una categoría de contratistas, que primero tienen que estar inscritos. Después de que están inscritos, te categorizan según la capacidad de la empresa, según los metros construidos, es decir, de la experiencia que ya tiene como empresa. Entonces estás categorizado. Entonces cuando el MOP llama a licitación, dice ya, pueden, para esta licitación es que es una obra, por ejemplo, mejoramiento de la carretera que va a Guaracolchaca, 15 kilómetros. Entonces el MOP dice ya, para esta licitación pueden entrar todas las empresas que están en mi categoría, porque el MOP tiene categoría 1, 2, 3, en mi categoría 3, en la más bajita. Pero así todo, esa categoría baja es muy exigente. ¿Ya? No cualquier empresa puede entrar. Tienen que estar inscritos en el MOP, tienen que llenar los requisitos y tienen esa categoría. ¿Ya? El Servio no es tanto, porque el Servio se preocupa de obras más chicas, por así decirlo, comparados con el MOP. ¿Ya? Por ejemplo, construir viviendas sociales está categorizado como obras medianas, no grandes, tampoco tan chicas. De hecho, el Servio no hace obras chicas, hace reparaciones. ¿Ya? Hace reparaciones de la misma casa social que ellos construyeron. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del edificio de la Tortuga, que se cayeron por los socavones, o sea, que están colgando por los socavones, eso es una obra de emergencia. El MOP está despilfarrando plata, pero por millones. Porque esa obra es una obra que no estaba contemplada y es de emergencia, tiene que estar ahí. Y cuando sucedió eso, el MOP, Servio en este caso no podía llamar a licitación. Tenía que venir una empresa que le oye, necesito una empresa que me arregle esto. Voy a decir la hora de que eso. Y llegó una empresa, yo puedo. Y como no hay licitación, después la empresa, lo mismo que les comenté ayer, la empresa dice, pero yo me estoy valorando. Y ya estoy trabajando, no voy a estar. Entonces, en general, esa obra que están haciendo es cara. ¿Por qué es cara? Porque están haciendo una fundación bajo un edificio que el edificio ya está construido. O sea, tienen que levantar el edificio en el aire y trabajar abajo. Con sistema hidráulico, gata hidráulica. ¿Cómo puede edificio? Están en la Tortuga es como un condominio de varios edificios, pero son 2 que están como en el aire. Calle 1 con... Obviamente están evacuados ambos edificios y las personas que viven ahí están el MOP, o sea, el Servio le está pagando arriendo de otra parte. Bueno, imagínense el gasto. No, si el edificio está bien construido. Lo que pasa es lo que falló el suelo. Pequeño saco. Cambiamos el suelo, le hacemos nueva fundación y perfecto, sigue funcionando. ¿Qué pasó? ¿Como que se hundió mal el edificio? No, abajo del edificio había un estrato de suelo salino. Ustedes saben que cuando al suelo salino, cuando está en su estado de solidificación, es tan duro como la roca. O sea, perfecto. Pero le cae una gota de agua y ni siquiera se convierte en suelo malo, sino que desaparece. No hay más suelo, desaparece, se va el volumen porque la sal se diluye y se filtra por el estrato que está más abajo. Entonces, había suelo abajo del edificio y ya no hay suelo. Hay que rellenar y hay que hacer fundación. Las fundaciones del edificio quedan en el aire. ¿A dónde se van a sostener?
Eso es lo que pasa con los socavones. El suelo salino, al entrar en interacción con el agua, desaparece. Se diluye. Ya, eso pasó. No estaba normado en ese tiempo. Todos sabían que había suelo salino. Eran recomendaciones para construir sobre suelo salino, pero acá en Chile, lamentablemente, cuando a ti te recomiendan, no lo pescas. Cuando está normado, recién lo pescas, porque es una obligación. Obviamente, construir sobre suelo salino es carísimo, entonces por eso no lo pescas. No, tranquilo, pues. Si yo los voy a vender, voy a hacer departamentos que valen 60 millones de pesos, y yo hago lo que me recomendaban en ese tiempo para evitar el suelo salino, el departamento va a costar 120 millones de pesos, doble aquí. No rentable. Imagínense, hice un análisis del centro. No es rentable hacer viviendas sociales por 120 millones. ¿Ah? En Playera no van a construir viviendas sociales. Y si esos departamentos, ese edificio es privado, ¿por qué tiene que intervenir el gobierno? Es que no es privado. ¿Ese? No eran privados. Eran de esos típicos edificios 5 pisos. 7. 7 pisos. Pero eran 2 hacia abajo y 5 hacia arriba. Sí. 2 bajo el terreno. Bueno, en todo caso, independiente de que si fuera o no privado, cuando ocurre una tragedia, entre comillas, que el Estado se tiene que hacer cargo, después el Estado buscará que cobrarle si es que no eres del. Pero el Estado no puede hacer vista gorda, no. Tiene que solucionar y después ellos verán a qué le cobran. Ustedes saben que el Estado no está bien, va a cobrar igual, de alguna manera. Buscarán qué empresa construye acá, tal. Ya, perfecto. Empezamos a descontar, no le pagan lo, o sea, el IVA se lo descuentan completo, no. Es como cuando uno debe algo. No sé quién pidió el préstamo solidario en pandemia. Oh, me dio el préstamo solidario, no, se van a olvidar. Es la primera devolución, no va a claro, de una y van a tener cualquier contrato que usted firma, oye, se llama el contador, al otro digo, oye, usted me dio el préstamo solidario. Porque ya me llegó el correo, puede contar el alto. A mí me llegó la carta y una con hermanas, a mí no, con hermanas. No sabía eso, pero Sí, me llegó y... a lo que yo conocía que vivieron se descuentan donde sea. Le pagan algo, descuentan, así como ese concepto. Entonces, el Estado no va a perder. Pero creo que en el caso de la tortuga fueron, no sé si viviendas sociales, pero sí financiados con un tipo de DFL. Entonces ahí está metido el Estado. Entonces ahí tuvieron que hacer mi favor, ¿no? Y bueno, arreglamos. Ya. Entonces el proceso de la licitación es el siguiente. El mandante busca una necesidad. ¿En dónde? En la sociedad. ¿Ya? El mandante dice, porque el mandante casi nunca está ligado a la construcción. Supongamos un mandante, alguien que tiene mucha plata, un banco, un consorcio, dice, oye, ¿sabes qué? Oye, por ejemplo, oye, Quique, ¿sabes qué? En verano es boom. ¿Qué hacemos? Hagamos un hotel, hagamos un edificio en la costa, lo arrendamos, vendemos los departamentos, o se está viendo mucho que la inmobiliaria hoy en día construyen departamentos, se ven en el Iquique, se ven con Concon, se ven en Viña, pero no venden los departamentos, sino que los arrendan por día. ¿Ya? Y ellos tienen una contrata. Entonces ven una necesidad. El mandante, que es el que tiene el lucas, oye, hagamos esto. Me parece, hagamos esto. Y nace la idea. La idea va a un proceso que se llama el método de plasmar esa idea. Entonces, el mandante va a una empresa de diseño, en este caso arquitectos, ingenieros civiles, etcétera, que le diseñan funcional y estructuralmente el edificio. Entonces, el arquitecto dice: mire, el arquitecto le muestra la parte bonita, la parte de vista. Esto se puede ver así, se puede ver así, los ventanales aquí, allá. Obviamente, ya en este proceso, en el diseño funcional, el arquitecto ya está haciendo todo el trabajo que hicieron para esto.
dónde tiene el terreno, vamos a ver qué se puede hacer, cuántos pisos va a poder tener, cuánto va a poder construir, hasta qué piso va a poder tener, etc. ¿Ya? Si va a poder tener locales comerciales. Hay muchos edificios que tienen locales comerciales en los primeros pisos hoy en día, pero no todos los edificios se pueden. ¿Por qué? Porque si usted está en un terreno donde no te acepta edificios comerciales, no vas a poder hacer los primeros pisos de tiendas comerciales, solamente habitaciones. ¿Ya? Bueno, aquí en este proceso el arquitecto hace toda esa pega. Él es el que hace, gestiona los permisos, bueno, y le da la idea al mandante. Y el ingeniero civil, la idea del arquitecto lo plasma estructuralmente. Ya, para hacer esta idea, va a tener que quedar así el edificio. Vigas de tanto, pilares de tanto, losas tanto, tabiquería interior de tanto, para que aguante los pesos, y bueno, todo el diseño estructural. Cuando ellos se ponen de acuerdo, ahí hay algo que se llama presupuesto conceptual, que es lo que vimos ayer. Por eso esta parte va muy ligada al taller de presupuesto. Le dan, en el diseño, le dan un monto aproximado de cuánto le va a salir el proyecto. El mandante decide ya, ok, me gustó lo que diseñó el arquitecto, me gustó, o sea, acepto el precio que me va a salir el mandante, llamo a licitación. Y ahí, la licitación se invita a todas las empresas. Cuando es una licitación privada, bueno, puede ir cualquiera, son abiertas. ¿Ya? O el mandante puede, por ejemplo, puede poner restricciones. Como dueño de la pelota, dueño de la plata, por así decirlo. No, ¿saben qué? Yo quiero puras empresas que sean de Santiago, yo no quiero construir con esta región. Puras empresas que sean de Santiago, aunque la construcción sea Iquique. Y eso lo puede poner como restricción. ¿Por qué? Porque en Santiago, las empresas constructoras de Santiago son más grandes, tienen más espaldas, si me fallan, yo les puedo ir a cobrar como rápidamente. En cambio, las empresas regionales, como no son tan grandes, tienen menos espalda, si uno se me declara en quiebra es problema, porque cuando una empresa que te está haciendo trabajo se declara en quiebra, no es solo problema para la empresa que se declara en quiebra, sino que para la otra también, para que le estáis construyendo. Hay ese tipo. Pero cuando la licitación es pública, ahí ya el Estado no decide quién va o quién no, sino que cuál es la manera de filtrar que tienen ellos, es la categorización de la empresa. Primero tiene que estar inscrito y tiene que estar categorizado en el MOB, en el caso de obras civiles, o en el CERMI, en el caso de obras habitacionales. ¿Ya? Y después viene la licitación, alguien se lo gana, construye, viene la ejecución del proyecto. Ese es el proceso administrativo. ¿Ya? Licitación o propuesta pública, procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Secretaría realiza un llamado público convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. Esto es lo que legalmente tendría que pasar. El Estado está obligado a hacer esto. Cuando llama una propuesta pública, ustedes han leído el diario, a veces sale propuesta pública y tienen que publicar en él. Pero el 90% de esas propuestas están cocinadas. Y se cocinan de esa manera. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, el Estado llamó a todos, el Estado en la restricción pone ya, para este tipo de obras necesito empresas categoría 2 con más de 10.000 metros cuadrados construidos. Y ellos saben que hay dos nomás que pueden estar ahí. Y de esas dos ya tienen hablado, oye, tengo un proyecto, y esas dos ya saben. Claro. No sé, yo una consulta, ¿quién pone el precio de los departamentos? ¿El mandante o el Estado? ¿Qué precio? El precio final del departamento en sí. El que te lo venden a ti. En el caso de si es privado, el mandante. Porque una empresa privada puede poner el precio que quiera. Ah, pero no hay un límite. No, si es algo privado, no. En el caso de los. ¿Cómo se llama? De los departamentos sociales, por así decirlo, lo pone el Estado. Y el Estado pone un precio que ese sí está regulado. El Estado no puede cobrar, o sea, ellos pagan lo que realmente cuesta la obra más la utilidad de la empresa. ¿Ya? Pero ellos cuando llaman a propuesta pública, la empresa no puede decirle, no es que yo estos departamentos los construyo a 70 millones
salen 60 nomás. Porque el Estado no persigue, o sea, todas las empresas van a ir por 60 millones porque si va a una manta va a quedar fuera del tiro, por base. Ya el Estado no, yo pago, no, hablando de un departamento, yo pago 60 millones por un departamento, dice el Estado. ¿Ya? Entonces, primero que nada, tienen que ir todas las empresas por 60 o un poquito menos. Y ahí se va viendo. Al Estado, el Estado se mueve por algo que se llama rentabilidad social. Ellos no se mueven por plata, a ellos no les interesa ganar plata. No debiesen ganar plata, no pueden ganar plata. Pero es la rentabilidad social. Es decir, a ellos les interesa más que 500 personas obtengan su casa propia que lo que les sale. Por ejemplo, hoy en día construir en altos pisos una vivienda social sale lo mismo que un departamento privado aquí en Iquique. Están los 100 sectores, respetando la ley 394 del suelo salido. ¿Ya? Entonces, alguien que tiene una vivienda social en los pisos puede decir, oye, mi departamento técnicamente construido cuesta lo mismo que un departamento en Iquique. Y el Estado no lo paga. Porque el Estado no puede ver eso, no, es que no es muy caro. Al Estado le dijeron, sabe que hay una nueva normativa y tiene que respetarla. Y con eso se encareció el doble los departamentos en los pisos. ¿Está jodido? Pero si usted, privado, y usted le dice, oye, te vendo un departamento allá en altos pisos, 120 millones de pesos, no pago. No, es que si hay unos 120 acá en Iquique abajo, cerca de la cosa, me compro el de acá en Iquique. Pero el Estado no puede ver eso, ve rentabilidad social. ¿Ya? Contratos privados. Se destaca el hecho de que se basa en la ejecución de proyectos específicos. Cada proyecto es único y particular, porque depende de para quién se construye, quién construye, dónde se emplazará, las condiciones ambientales, la disponibilidad del personal, la demanda inmobiliaria, las expectativas de uso, las especificaciones técnicas, entre otras. A diferencia de otro tipo de industrias, no se pueden manejar ni establecer condiciones circunstancias ni entornos para obtener el producto deseado. Por esa misma razón, cada proyecto debe adaptarse a su contexto. Esto es la clave de por qué la construcción no es productiva. ¿Ya? Porque cada proyecto es distinto. No así, por ejemplo, yo hago un programa que se llama optimización de recursos y productividad en la construcción, que es de quinto año, cuarto año. Y dan como ejemplo, por ejemplo, cómo optimizó Henry Ford la construcción de autos. Usted ve cómo se construye un auto ahora, pasa por una máquina, y hay un tipo sentado en una cadena apretando un botón y se arma el auto en una pasada. La construcción no es así, y ahí optimizan recursos. ¿Cómo hoy en día se arma un teléfono celular? Está todo sistematizado. Prácticamente no lo toca ninguna persona, un ser humano, antes de que quede armado ese celular. ¿Ya? La construcción no es así, la construcción es artesanal. Cada proyecto es distinto. Uno no puede estandarizar un proceso en la construcción. Se pueden controlar los procesos. ¿O mejorar? Mejorar los procesos. No, es que es el proceso de mejora continua que va teniendo una obra. Una empresa va diciendo, ¿sabes qué? Me atrasé en los montajes. Mejoremos para la otra. Pero ellos no pueden estandarizar el proceso de montaje porque la otra obra va a ser distinta. Yo no puedo, ya, ¿sabes qué? Yo voy a tener mi propio montaje para no andar arrendando, no tener problemas con el carpintero, no tener montaje. Voy a hacer yo mi montaje muro. No puede porque el otro proyecto, si este muro tenía 20, el otro proyecto si tiene 25, ya no te sirve el montaje. La construcción no se puede estandarizar aún. Acá en Chile, por ejemplo. ¿Cómo se está estandarizando de algún modo? Con la construcción industrializada. ¿Ya? Pero todavía estamos en el loop, o estamos en pañales, por así decirlo, de ese tipo de construcción, donde viene todo armado. Donde ya usted está comprando muros armados, pilares armados, solamente montables, solamente proceso de montaje. Las losas compensadas se están usando cada vez más. ¿Ya? Pero los otros elementos estructurales no, porque tienen problemas con las justas, con los uniones. Y acá en Chile, mientras eso no esté comprobado científicamente, todavía no se va a normar. ¿Ya? Porque Chile es uno de los pioneros y uno de los mejores países constructivamente hablando de la construcción antisísmica. ¿Ya? Entonces, la construcción industrializada de elementos
estructurales, por así decirlo, vigas, pilares, no está comprobado de que las juntas, las uniones, sean resistentes a un sismo. Mientras eso no esté comprobado, Chile no va a dar la pasada, entre comillas, para construir edificios con ese tipo de construcción, con ese tipo de método constructivo. Pero en sí la construcción no se puede estandarizar. Es por eso que la construcción es poco productiva. ¿Ya? ¿Cuál es la incidencia mayor en la productividad de la construcción? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que incide? Me mandé los meos rellenos. ¿Cuál es el factor que incide en la baja productividad de la construcción? El factor más preponderante. ¿En general? Sí, en general. ¿O por obras? ¿El no seguir las reglas? ¿No? Las normas. ¿Ah? La gente. Al no seguir las normas. La mano de obra. La mano de obra es el factor. Somos, incluyo, la mano de obra en la construcción, somos los más desordenados, flojos. Bueno, hay múltiples epítetos, ¿ya? Pero en realidad no podemos estandarizar nada. ¿Por qué? Por ejemplo, usted para sacar avance de una partida X, muro, hormigonado muro. Al sacar el avance que va a tener usted diario, el material sí lo puede estandarizar, porque el material es uno. Usted ubica y pide, yo necesito 20 cubos por el día. Y esos 20 cubos van a estar ahí. Material sí se puede estandarizar. ¿La maquinaria se puede estandarizar? Sí. La maquinaria va a estar ahí y la herramienta va a estar ahí. Usted se preocupa, el supervisor se preocupa de que esté ahí y va a estar ahí. Pero en la mano de obra, los albañiles, necesito 20 cubos porque los albañiles me rinden 20 cubos diarios y me van a poder hormigonar esos 20 cubos. Basta que le falle uno en la cuadrilla y se puede bailar su producción. Y usted puede, oye, ¿por qué falla? No, que me estoy enfermo. No, vale. Cualquier cosa. Claro. Que hoy día no va a salir porque hoy traer el compañero me lancé. Y la construcción es así. El trabajador de la construcción es así. No es responsable. No es lo mismo que usted trabaje en un banco y el ejecutivo del banco no va a faltar porque sí. Y si falta, la compañera de al lado le va a hacer la pega por último. La otra ejecutiva. Usted le falla uno en una cuadrilla y usted manda a un carpintero y anda a ayudar allá. No, sí, ¿por qué? Porque yo firmé por hacer el montaje. Aunque él no tenga que hacer nada. De hecho, por ejemplo, para que entre el moldaje del muro, tiene que estar elegida la. ¿Cómo se llama? El fierro. Si los fierradores están atrasados, los carpinteros de montaje, ¿te creen que van a ayudar? No se sientan. No, jefe, si no está listo el fierro, ¿por qué voy a trabajar yo? Y los albañiles de hormigonado, felices todavía, porque le faltan los del fierro, faltan los del montaje. Vamos a sentarnos allá un rato. Y que no nos vea el tiempo, entonces nos va a mandar por su lado. Y cuando es subcontrato, peor, porque como tú subcontrataste, los tipos pueden estar sentados y esperando. No, yo vine a hormigonar losa. Y no está ni el fierro, no está ni el moldaje, ni siquiera llegó al hormigón y no me siento. Total, me van a pagar por estar sentado, porque a mí me dijeron el lunes a las 8 de la mañana, el lunes a las 8 de la mañana yo estoy parado acá y no está listo, no es mi problema. Y eso sí, cuando usted trabaja en otra industria, oye, falla un tipo de un banco, llama al otro, ayúdale por favor, atiende al cliente o cualquier otro lado. O como el círculo del señor Coral, o sea que si no hace esto, otra cosa y lo va distribuyendo. En la construcción no es así. Son específicos. Y a los viejos no los moví, no. Yo vine a hacer amarrar fierro. Yo no tengo por qué estar en la carretilla. Y no puedes hacerle nada.
porque ellos están legalmente Protegido. no, y están en su, a menos que sean ayudantes. Hay varios contratos que ya se están haciendo como ayudante de obra, no ayudante de carpintero, sino que ayudante. Ahí está jodido. Ahí está jodido. Eso es la modificación de la distribución de la tarea, es la que hay que hacer Claro. para el contrato. Sí, Para que quede específico de que si no está en esto, tendría que funcionar el otro. correcto. Pero esos son los ayudantes, que entre comillas es la línea más baja de una construcción, por así decirlo. La línea más baja del ayudante tiene que estar disponible a ayudar a cualquiera. Cualquier cosa. Porque usted ya empieza con un maestro segunda, maestro primera, cuando ya le hacen contrato a ellos, yo soy carpintero, soy un maestro. O sea, ahí ya deja el tiro que yo voy a hacer moldaje, y moldaje voy a hacer. Aunque se esté cayendo el edificio al lado, yo no voy a poner la mano para que se caiga. Sí, o sea, es que jornal es un concepto de a ver, antiguamente el jornal era conocido como el que llega primero y empieza a tirar palos. Pero eso después, cuando ya está todo listo, ya está cimentado, el primer piso, pongamos el primer piso listo, ya no hay pala que tirar, pasa a ser ayudante de algo. Entonces, como que la función es la misma, pero cambió el nombre, entre comillas. Pasa a ser ayudante cualquiera, lo mandan. ¿Ah? Claro, ese es el concepto, ayudante, le ponen ayudante, ahora cambió. Chico es ayudante profesional y hace cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Ah? Cualquier cosa. No sé. No sé lo que trabaja él, pero... Entonces, por esos motivos, la construcción, el problema más grande que van a tener ustedes como profesionales es el manejo de la mano de obra. Y tienen que ser muy, hay que tener muchas habilidades blandas para tratar a la gente de obra. Es complejo. Claro, lo que pasa es que hay muchas maneras de trabajar. Por ejemplo, yo estoy en obra de la prueba, yo veo a un supervisor, le digo, mira, tú hazte cargo de estas dos cuadrillas porque veo casi siempre, como en la vida misma, hay afinidad entre personas, y uno se cae más bien con otro que con el jefe. Entonces, tú buscas que, ¿sabes qué? Tú hazte cargo de ellos porque te he visto mucho conversando con ellos, pasándole, tú hazte cargo de ellos y hazme esta pega. Y yo como jefe, yo te voy a pedir explicación a ti nomás, yo no me voy a meter con la cuadrilla, porque de repente la cuadrilla le tienen como tiene el jefe, así como, ay, jefe, ¿cachai? Entonces yo un capataz, oye, ya, mira, tú hazte cargo, yo voy a hacer el nexo contigo nomás, pero tú me tienes que sacar esta pegadilla. Si yo veo que el capataz es capaz de quedar esa cuadrilla y sacarme la pega, yo no lo resto más. Al otro día le digo, ¿sabes qué? Sácame esta pega y yo no me meto con los trabajadores. Si eso no funciona y veo que, porque tampoco la idea es que el capataz sea amigo de los porque cuando es amigo pasa que, oye, no, un chicanito. Y ahí uno como jefe tiene que meterse, o sea, oye, ya, pues trabajo. La primera es siempre así como en la buena onda, oye. Si no quieren, bueno, que te vayas. Pero es difícil porque es delgada la línea entre solucionar las cosas en la buena onda y de ponerte pesado. Y si no pasa con la buena onda, tú no podías aguantar que no te pesquen porque después no te van a pescar más. Esto es como la del perro guardián. Cuando uno tiene un perro muy grande, poderoso, a la primera que el perro te ladra y tú no me hagas así. El perro te va a morder. Si a la primera te hizo la pequeña desconocida y uno le hizo la parada de carro al perro, el perro siempre te va a decir. Y es así. Y se los digo porque cuando sale, me pasó a mí, le ha pasado a todo. Cuando uno se titula, sale, obtiene su primer trabajo, llega a la hora y hasta el último albañil te empieza a dar palo. No, después no hay. Y en realidad, uno llega no sabiendo nada. Si lo que pasa acá es que ustedes van a aprender mal la obra. Pero, ¿cuál es la respuesta? Cuando te dicen, porque pasado, oiga jefe, yo toda la vida he hecho esto así. Usted no me va a venir a enseñar cómo se hacen las cosas. Típico de maestro ya avesado.
cómo hacer las cosas. Le digo, maestro, yo sé que usted sabe más que yo y es así como usted dice. Pero si yo lo veo así, es porque lo tiene que ser así. Si pasa algo, yo me hago responsable. Pero por el momento, hago algo como lo digo yo. Porque yo le rindo al jefe. Usted me rinde a mí. Bueno, pero lo va a hacer así, señor. Ok, si yo lo estoy pidiendo, si yo se lo pido, si queda mal, yo no le voy a hacer la culpa a usted porque yo se lo pido. Listo. Y ahí uno se va como metiendo ya en el ambiente, entre comillas, y después ya va agarrando experiencia y, bueno, los mismos incluso. Pero también hay unos que te enseñan. Por ejemplo, yo siempre, cuando salí a trabajar, y trabajé en una obra de edificación a altura, que como siempre lo cuento, no volvería, porque no me gusta, vi que, bueno, habían otros jefes de terrenos de, oh, no, yo vengo de allá de Santiago. Yo me acerqué siempre a un enferrador antiguo, que era calladito el viejito del enferrador. Y él me enseñó, jefe, esto así, esto se llama así, me enseñó los nombres que le ponían, esto está así, jefe, esa malla está mal amarrada. ¿Por qué? No, es que ahí el jefe de ahí, el jefe de terreno, es nueva, no se dio cuenta, está mal amarrado eso. Entonces, ¿y por qué no? Porque esto tiene que ir amarrado así. La junta bilateral no va a 10 cachos, tiene que pasar por lo menos a 30 y recién le hacemos la mano hacia arriba. Ya sí. Y yo, escuchando a esa persona, que era un viejito. Entonces, yo de repente voy a comprar un café, jefe, ¿quiere un té? Ya, le llamo. Me lo compré, entre comillas, el viejito. Y el viejito, después cuando, más encima el viejito, oye, anda tú a hablar, le decían el gitano, anda tú a hablar con el gitano, el jefe terreno, porque a mí ese viejo ni me pesca. ¿Sí? Y sabía que yo hablaba con el gitano, y el gitano, jefe, no, así, eso no los pesco, no saben nada. Yo hago mi trabajo, era típico hacer ese trabajo. A mí me va a pasar, tengo que tejer 3 mallas el día de losa, yo hago las 3 mallas de losa. Si yo no cumplo con eso, que vengan a retar. Si no, que no me molestan hasta las 5 de la tarde que me voy a salir. Y si a las 5 de la tarde no están las 3 mallas, que me reten. Pero antes que no vengan a molestar. Y el otro jefe, yo fumo. Y yo me fumo como 3 cigarros al día. Y yo me los voy a fumar. Pero si yo a las 5 de la tarde no tengo las 3 mallas, reten. Pero si me fumo los cigarros y están las 3 mallas, al otro día va a ser lo mismo. No se preocupen. Si usted tiene las 3 mallas, son así, pues, entonces tenéis que ir viendo. Adaptarte. Claro, entonces, y son ferradores buenos, no podéis decirle, no, y si no te vais. ¿Sin a dónde? Hay cuadrillas que son, el ferrador, si tú echáis el ferrador más, entre comillas, más viejo, se van todos. Y si se van todos, si te vas a poner a amarrar tú, no te vas a poner a amarrar tú. Entonces, para que se den cuenta que el trato de la mano obra es lo principal. Sobre todo cuando uno trabaja en la oficina no es tanto, porque uno trabaja con más profesionales. El trato en la oficina casi siempre es de otro nivel. Tú podés discutirle a alguien, oye, pasa acá, y se trata en buenos términos. En la obra no, con la obra no, vaya a ganar el cerrador y como le conté la otra vez, tenés que salir nunca dándole el espalda, porque nunca te pega. No estás ni curado. En toda la obra hay personas que por cualquier motivo las despiden, la echan, la amonestan y no, todas esperan, está afuera, y están afuera esperando a los jefes. Entonces, sí, es que lamentablemente tú tampoco podés pegarle a alguien, ¿sí? Porque tú vas a salir perjudicado. No, obviamente, si nada más prefiero que te defendas, que sea un curso aparte de defensa personal. No, porque es complejo, pero ojo, no es para asustarlo, sino que Es en así. la vida de la Es así. es difícil. La vida de la construcción es difícil. Porque no hay miedo a perder un trabajo en sí si te agarras ahí afuera. Un contrato. La construcción es la única industria todavía que no tiene papel de antecedente, de partida. ¿Ya? Que no tienen hoy en día miedo, los maestros que son buenos no tienen miedo a perder el trabajo, porque salen y cruzan la calle y lo contratan en otra parte. Hoy en día hay escasez de mano de obra en construcción, entonces es muy complejo. Entonces ellos se sienten con el poder
el poder de hacer lo que, no hacer lo que quieran, sino que tú ya no puedes, ya no existe el jefe así como tirano, sino que, oye, ya, pues chiquillos, saquemos el día, estamos atrasados. Hay que ir como con esa cosa impronta, porque si hay, oye, hoy día también, no, joder. Y lo otro, cuando una cuadrilla de trabajadores, un grupo de trabajadores, no, ¿sabes qué? Este jefe me cae mal, hagámosle la cama, me empiezan a atrasar solitos. Y lo hacen. Y cuando llega, porque primero está el supervisor, el jefe de obra, y cuando el jefe de obra, no, esto no me hace caso, y llega el jefe de terreno, llegan a donde los trabajadores, jefe, ¿sabe qué? Es que cámbiame este porque es muy pesado. Y el jefe de terreno, en ayudar, o sea, en darle ayudar al jefe de obra y perder a 20, prefiere cambiar al jefe de obra y mantener a los 20. Ya, y si yo te cambio al jefe de obra, usted avanza, sí, por supuesto, saca al jefe de obra y al otro día, ¡pah!, la producción. Y es así. Por eso, no trabajas en investigación. No, pasa en todo tipo de obras de construcción. Con todos tienen su manera de hacer. ¿Ya? Bueno, ahí está. Si los materiales de producción del contratista, el contrato será de venta. ¿Ya? Son los tipos de contratos que hay. ¿Cómo tenemos que abordarlos? Si es el propietario de la obra quien nos suministra los materiales, o la materia principal de la obra, será un contrato de arrendamiento o servicios del contratista. ¿Ya? Esto es lo que llaman mano de obra vendida o que tú le proporcionas. Esto ya se da más en términos de construcción a menor escala. La típica pyme de construcción que hace ampliaciones, entonces uno va a ver, oye, ¿usted qué quiere? No, quiero ampliar mi casita, hacer 2 pisos más. ¿Ya? ¿Cómo hace? Yo pongo todo el material y le cobro al final, hora vendida, o yo le presto el servicio de construcción en sí y usted va dando los materiales. Entonces ahí se llega a un acuerdo. No, sí, no. Después viene y... No, se la la pasamos. Aplicado a la construcción. Que tampoco soy pa' muerto. Se define como que cierto acto o contrato está constituido a partir de las características o cualidades de una persona en particular. Por tanto, esta no puede ser sustituida por cualquier otra parte para cumplir con esta obligación. Y aplicado a la construcción, se entiende que cada contratista especialista tiene cierto rasgo que lo transforma en idóneo para las necesidades del proyecto. ¿Qué pasa con esto? Inscrito personal, políticamente se dice que uno hace un proyecto, o sea, un contrato con alguien porque tú eres especialista en algo. ¿Me explico? Viene una empresa que le presta servicio a particulares, pero su razón social es empresa constructora X, EIRL, ¿ya? Hace un contrato con el altiplano para reparar, por ejemplo, una matriz. Pero esta empresa dice, no puedo terminar el contrato, pero voy a llevar a otra empresa constructora. O otro subcontratista lo contratan, Agua del Altiplano puede decir no, porque yo contraté a esta empresa porque son especialistas en soluciones hidráulicas. Y lo que él subcontrató son un par de maestros que también son de construcción, pero que no son especialistas. Obvio. Entonces, cuando se firma un contrato de construcción, se hace con inscrito persona. ¿Ya? Entonces el mandante se asegura de que lo que él está contratando es alguien especialista. ¿Ya? No puede esta persona subcontratar a otra que le haga el trabajo y que no demuestre sus capacidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy en día está lleno de... Si usted busca empresas constructoras, todas empresas constructoras, porque puede ser movimiento de tierra, obra gruesa, especialista en terminaciones, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, que también son empresas constructoras, instalaciones de gas. Entonces son empresas especialistas en algo. Entonces, si yo voy, por ejemplo, para instalación de gas, acá en Chile está Instalgas y no me acuerdo otra más. Son especialistas. Entonces yo los contrato a ellos porque son especialistas. Pero Instalgas no puede firmar un contrato conmigo para decirme ya, pero ¿sabes qué? La empresa que te va a ejecutar el trabajo se llama tanto. ¿Y quién es esa empresa? Si yo te contraté a ti. No, si me preocupo. No, pero es que yo quiero que me quede bien el trabajo. O sea, bajo tu responsabilidad, bajo tu
competencia laboral. Eso es lo que resguarda este tipo de trabajo. Parte del interviniente en un contrato. Obviamente está el mandante, que es el dueño de la plata, y está el contratista. ¿Ya? A quien se contrata, a quien ejecuta lo que la construcción. El mandante es la parte que encomienda la construcción de la obra y quien se beneficia económicamente tras su ejecución. El contratista es quien ejecutará los trabajos de construcción y recibirá una contraprestación monetaria por hacerlo. Pueden verse envueltos subcontratistas del constructor, arquitectos, ingenieros y proyectistas, gerentes de proyectos, los jefes de obra y otras personas involucradas en la gestión y financiamiento de proyectos de construcción, como la inspección técnica de obra, el ITO, tercero inversionista, banco, empresas, aseguradoras, entre otros. Miren toda la cantidad de intervinientes que pueden entrar en una obra de construcción. Es decir, aquí hay muchos contratos. ¿Ya? El mandante hace trato con el contratista, ¿ya? Y le va a explicar. Pero también el proyectista. El proyectista en sí, miren lo que pasa. Yo, contratista, contrato con un mandante. Me manda, oye, hazme esta construcción. Se supone que donde yo construyo, yo cerco y es mi hábitat. Es decir, está toda mi empresa trabajando para ejecutar el proyecto. Pero aparte el proyectista. ¿Quién es el proyectista? Por lo general, arquitecto, ingeniero civil, que diseñó el proyecto y ellos tienen derecho de ver que se está ejecutando el proyecto como ellos lo hicieron. ¿Ya? Pero yo no hice trato con ellos, yo hice trato con el mandante. Entonces, si el contratista, o sea, si viene el proyectista y dice, oye, yo quiero entrar a ver cómo está la obra, no, ¿quién soy tú? No, yo soy el dueño del proyecto, ya está bien, pero yo no hice trato contigo. Ahí se genera, eso tiene que quedar bien estipulado en el contrato, donde el mandante dice que el proyectista tiene derecho a entrar 2 veces al mes a ver la obra y realizar todo, ¿ya? Y tiene la facultad de poner en el libro de obra cambios que hayan hecho respecto a su proyecto. El hito. El mandante puede contratar un hito externo. ¿Qué significa eso? Es un inspector técnico de obra que es contratado por el mandante, pero que entre comillas fiscaliza al contratista que el mandante contrató. Y en el mandante, en el contrato dice, este contratista, hito, lo identifica, tanto, puede entrar cuando quiera la obra. El contratista, o sea, si firma el contrato, hace todo eso. Entonces, puede ir esta persona fiscalizadora cualquier día a ver la obra. Y en el caso, por ejemplo, del Servius, el hito, que es un inspector fiscal, tiene más poder que el administrador de obra. ¿Ya? Entra a la obra y si ve, por ejemplo, que un trabajador anda sin los elementos de seguridad, él tiene la capacidad de despedirlo. Ahí mismo. Y el mandante, el administrador de obra, no, andaba sin los elementos de seguridad. No cumplió con esto. Obviamente tú no puedes despedir a alguien porque no, me cae mal. Yo lo vi la otra vez, me cayó mal. Casi me atropella, me cae. No, tiene que ser algo sustentado por algo que no cometió. Por ejemplo, yo vi un caso cuando recién estaba trabajando, ya como 6 meses de titular, que en Hospicio, construyendo un condominio, unos que están al lado del sol, un trabajador va pasando, bueno, esto ya no pasa, estaba hablando 10 años atrás, un trabajador, 10, 12 años atrás, un trabajador va pasando, ya no pasa, gracias a Dios, va pasando una niña bonita por afuera, y un trabajador sale y le grita un piropo, y justo viene entrando el inspector fiscal, lo echó en el acto, pero en el acto, yo no sabía esa facultad, lo echó en el acto. Usted es un hombre tanto, llaman al administrador de obra. Y empezó el libro, en este momento exijo el despido de tanto. Bueno, ese fue uno de los casos que el viejo decía, no, espera afuera. Y lo echó, y lo tuvo que echar el mismo día. Y bajo la causal de despido, ni siquiera
siquiera tuvo derecho a pedir ningún pago, solamente se pagó hasta el día de trabajo. Porque ya está estipulado en la reglamentación interna de la empresa que cuando tú construyes casas sociales, el reglamento interno del Serviu, que esa conducta ya en ese tiempo no se podía hacer. Bueno, Y por favor. bueno. Así que hoy en día, nada. De hecho, ya no se da. Ya no se da porque ya todos entendieron. Lamentablemente, al principio cuando se empezó a hacer, creían que era broma. Y ya cuando empezaron a pasar este tipo de cosas, ya se entendió que eso ya no se da. Y de hecho, hoy en día, muchas mujeres trabajan en obra y hay mucho respeto. Yo he visto, por lo menos, siempre respeto. De hecho, respetan más a las mujeres que al jefe hombre. Porque al jefe hombre hasta lo huevonean. Pero a la mujer no, señorita, disculpe. Y está bien. ¿Ya? El mandante. Persona natural o jurídica, pública o privada, que encarga a un contratista la ejecución de una obra o proyecto determinado en el cual tiene interés quedando obligado al pago de la misma. O sea, ¿cuál es la participación del mandante en un contrato? Es que manda a hacer un proyecto, pero él está obligado a pagar. ¿Cierto? Puede ser una persona particular, una empresa o un grupo empresarial, o muchas veces corresponde a un consorcio de una o más empresas inversionistas que sean asociados. El mandante tiene muchas figuras: banco, consorcio, empresa, sociedades, etcétera, o personas naturales. O sea, una persona yo creo que Otras obligaciones del mandante: la obligación de dar al contratista acceso oportuno a los terrenos o al sitio de la obra. Es decir, la empresa tiene que llegar al terreno y estar todo regularizado. ¿En qué consiste el regularizado? Que puede estar sin. Por ejemplo, pasa mucho cuando una empresa o una inmobiliaria compra casas para hacer edificios. Esas casas muchas veces para que salgan los títulos de dominio en nombre de la empresa pasan tiempo. Aunque esté desocupado en un sitio, el mandante no puede decirle, oye, anda, porque yo ya compré. Eso tiene que pasar cuando sale del conservador de bienes raíces a nombre de la empresa. No puede ir antes. ¿Ya? Aunque esté en el proceso. Todo eso se tiene que preocupar el mandante. La empresa contratista no tiene por qué meterse en eso. Tiene que estar lista. La de proporcionar asistencia al constructor para la obtención de permisos sectoriales que pueden ser requeridos por ley. Ya, por lo general, eso ya lo da el mandante. O sea, el permiso de edificación, ya el mandante lo manda a sacar con el arquitecto. ¿Ya? Con el equipo de diseño. La obligación de suministrar información completa, correcta y oportuna al contratista respecto de los alcances y especificaciones técnicas de los trabajos encomendados. No obstaculizar ni entorpecer al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones conforme con el contrato de la obra para la ejecución funcione de manera regular y ordenada. Respecto al punto anterior de que el mandante tiene que proporcionar toda la información adecuada al contratista, aquí hay una obra ícono en Iquique que pasó esto, donde el mandante no le dio las órdenes necesarias, o sea, la información requerida al contratista en la Escuela Santa María. No sé si alguien sabe ese caso. ¿Ah? En la Escuela Santa María, el mandante de un proyecto llamó a licitación. Y estaba hablando del mandante del proyecto, estaba hablando del Estado. Peor aún, llamó a licitación. Les dijo a todos los proponentes, o sea, los que iban a la licitación, que el suelo era tipo roca. Todos hicieron su presupuesto con respectivas excavaciones. Era al revés. Dijeron que era suelo tipo C, suelo denso, pero no roca, cementado. Todos los contratistas que iban a la licitación hicieron todo su propuesta, su presupuesto, se presentaron, todo iba más o menos por el precio, por la información que le dio el mandante, porque el mandante es el que hace el diseño, dio los planos, estudio mecánica de suelo, todo. Una empresa X se ganó la licitación, firmaron el contrato y empezaron a hacer la obra. Y cuando se ponen a excavar, no era nada el suelo que le habían dicho. El suelo que le habían hecho 4 calicatas, una en cada esquina. Pero ustedes saben que, bueno, hoy en día está normado.
que por cada 50 metros cuadrados por lo menos 4. Hicieron 4 en total. Pusieron la calicata en la esquina y junto a él había suelo seco. Pero cuando empezaron a excavar en el medio se encontraron roca. ¿Qué significa roca? Explosivo. Más material. Permiso especial. Mayor esponjamiento. Escombro. Otro tipo de maquinaria. Y más encima cuando hicieron explotar la roca, le apareció un ojo de El mar. ojo de mar. Eso sí supe, el ojo de mar. Le apareció un ojo de mar que no le habían dicho nadie. La empresa siguió construyendo, pero al segundo mes, cuando ya tenía lista el sello de fundación, se dio cuenta que tenía gastado el presupuesto de por lo menos el 60% de la obra, iban en el 18%. Y fue porque no le habían dado la información. El Estado le dijo, no, sigue nomás, y ahí lo arreglamos en el camino. Típico del Estado. Y no, la empresa dijo, no, ¿sabes qué? Si no me hacía un cambio de contrato ahora, un cambio que asumes tú el gasto de lo que no me dijiste, porque no fue mi culpa, porque tú me diste el estudio de mecánica de suelo, no sigo construyendo y me declaro en quiebra. El Estado no lo hizo, porque no es llegar y decirle al Estado, oye, cambia, porque el Estado es muy burocrático, tiene que pasar por muchas cosas, la empresa se declaró en quiebra. Y ahí tuvo la Santa María para como cuánto, un año, 2 años, porque tuvieron que rehacer los estudios de mecánica de suelo, tuvieron que llamar de nuevo a licitación y de nuevo la empresa que fue a terminar, pero ahora con los nuevos montos. ¿Ah? Marchando. Marchando. Ya. Pero la empresa que quebró demandó al Estado. Porque ellos lo demandaron porque gastaron plata, perdieron, se tuvieron que declarar en quiebra, perdieron la licitación. Después de como 4 años ganaron. Porque por este punto, fue porque el mandante no le dio la información necesaria. Y de hecho, todas las empresas que fueron a esa licitación, la primera, iban con los mismos presupuestos APP porque tenían la misma información, pero no. ¿Y cuál fue el punto de quiebre? Fue que el Estado se ahorró plata en el estudio de mecánica de suelo. Porque tenían que haber hecho, en el terreno tenían que haber hecho por lo menos entre 16 y 20, no recuerdo, calicatas para el mecánico de suelo y se nos pasan. Entonces, claro, vieron ahí el sondaje, acá, el tipo C. Bien, si en medio había la media roca. ¿Ya? Ese es un caso. Debe adoptar todas las medidas razonablemente necesarias para que el contratista pueda efectivamente cumplir con su obligación de construir de manera correcta, completa y oportuna. O sea, en realidad el mandante tiene que dar todas las condiciones de la obra al contratista. ¿Ya? El contratista tiene que llegar a esos trabajos, todo lo que envuelve permiso de edificación, acceso. Ahora también el mandante, no por ser el dueño de la obra, va a poder ir todos los días a molestar. Por eso ahora designan un hito. ¿Pero por qué dice que sí la empresa contratista? Porque el hito en general es un especialista en la construcción, o sea, van a estar hablando en su idioma. Oye, ¿sabes qué mandarse por esto, el hito? Ah, ok, se entiende. Pero es distinto que vaya alguien que no conoce construcción, por ejemplo, el dueño de la empresa. Oye, si tú me dijiste que el día 20 tenía que estar con el primer piso listo, y no está el primer piso listo. Entonces, se devuelven a... Es típico cuando uno le hace trabajo, por ejemplo, a la abuelita de ¿cómo se llama? Una ampliación. Y usted me dijo que en una semana está listo, pero ya no se puede porque me falló el carpintero, ¿no? Ocurren múltiples cosas de la construcción. El constructor o contratista. Aquella persona natural o jurídica que en virtud del contrato contrae la obligación de ejecutar una obra material o de urbanización. Se responsabiliza de su modo de ejecución y de su conformidad de acuerdo con los requerimientos demandantes y la normativa aplicable. Es quien presta servicios de construcción a cambio de una contraprestación monetaria, un precio o una utilidad que está contractualmente definida. Otras obligaciones de contratista, obviamente ejecutar la obra, entregar la obra conforme a los términos establecidos por las partes, entregar una obra que cumpla el fin para el que fue concebida y no perezca durante su vida útil esperada. Es decir, cumplir con las especificaciones técnicas de la obra.
¿Quiénes son los subcontratistas? Para los contratistas suele ser más eficiente desde el punto de vista técnico y económico financiero emplear los subcontratistas. Para los que la provisión de ciertos materiales y servicios para ejecutar ciertas partes de la construcción. Esto está muy de moda. Todos los subcontratas. Todos. ¿No se abre? Todos. Hay una empresa que se presenta y esto pasa en las horas del MOP. Es gigante. Yo le expliqué la otra vez el caso de Claro Vicuña aquí en el aeropuerto. Claro Vicuña se presentó porque era una empresa, quebró. Fue la empresa más grande constructora de Chile en algún momento, hace 5, 7 años atrás. Se presentó para el aeropuerto y ganó la licitación. O sea, cumplía con todos los requisitos. El Estado le dio ya, usted construya la ampliación del aeropuerto Iquique. ¿Qué hizo Claro Vicuña? Ya se ganó la licitación, pero subcontrató todo. Eran puras empresas de acá. ¿Ya? Y lo que hacían, solamente iban, contrataban a empresas del sector y venía alguien de Claro Vicuña todos los meses a ver qué más tenía. La empresa que contrató acá, subcontrató a otra. Subcontrató al que hacía los perfiles, lo que hacía la parte de buen armado, la parte de terminaciones, la parte climática. Y al final, bueno, yo les comenté, estuve en una empresa allá y fui, iba a ver, y yo quería hablar con él, oye, ¿quién está a cargo acá? No, él. Oye, ¿tú sabes quién está a cargo acá? No, pero yo estoy a cargo, mira, el baño en la puerta y todos los baños en la puerta. Ya, pero yo quiero verme el que de la friga por las pletinas de la estructura metálica, de unos pilares que van a adosar en el aeropuerto con una estructura metálica. Ah, no, ese contratista viene los martes y los viernes, y es de allá. Y no se construye nada. No, es que del piso de los radios hay otra empresa que está a cargo. Y ellos están allá, mira, allá donde veía esa instalación de fábrica que está allá, ellos son los que están encargados solamente de radio. Y nadie sabía para quién trabaja, o sea, pero todos tenían los mismos planos, entre comillas, sino que iban avanzando por partes. Y yo decía, pero ¿quién es una torta? Porque alguien tiene que coordinar. Nunca lo encontré. Lo que sí supe es que una vez al mes iban a declarar los Vicuña, porque llegaban, era una comitiva como de 7, con casco blanco, se notaban que no eran de Iquique, y iban a ver cuánto había avanzado la obra. Y ellos después pagaban a todos sus contratistas. Pero ahí nadie se conocía con nadie. O sea, si por ejemplo un pilar quedaba desaplomado para que entrara terminaciones, el tipo de terminaciones tenía que reclamar porque el que había hecho el pilar se había ido, pues era subcontratado. Lo único que tenía era maquillar él nomás, que se maquilla y ahí vemos qué hacemos. Y es así, y es más rápido. Y hoy día la edificación y la altura es lo mismo. Se está subcontratando el fierro, moldaje, está todo. Son pocos los que son de planta, por así decirlo, de la empresa misma. ¿Ya? Es una forma, entre comillas, de estandarizar ¿cómo se llama? La construcción. Eso dicen, pero para mí es ahorrarse dolor de cabeza. Cuando tú subcontratas, tú le exiges que el subcontrato, no, el lunes tenés que tener todo el fierro del primer piso puesto en el muro. Y tú tratás con él, no, con el subcontratista, no te metís con la mano de obra, ni con el enferrador, ni con nadie. Tú tratás con el subcontratista. Entonces te ahorras dolor de cabeza. Por lo general, los hormigonados son de casa, no los amigos. Sí, lo que pasa es claro, carpintero algunos, porque casi que ahora, por ejemplo, el moldaje ya todo se está arreglando. Y ellos, por ejemplo, Pedro te presta al carpintero que te monta todo, te deja todo listo. Entonces, cada vez como que se están especializando más ese tipo de cosas, de partida. Moldaje, ya está todo listo. Los hormigonados que siempre son de casa. Instalaciones, lo mismo, instalaciones está todo subcontratado. Todos los que están haciendo instalaciones. Agua, electricidad y gas. Profesionales competentes y especialistas. Arquitectos. Desarrollan el diseño del proyecto y realizan trabajos de coordinación durante las faenas. Les corresponde efectuar las tareas u obras a las que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Lo que yo les decía. El arquitecto es, entre comillas, el que va a ver todo lo que ustedes vieron en este primer trabajo. Él va a ver todo. Él ve todo
normativa, trámite, permiso. ¿Ya? Y diseña. Proyectista. Verifica técnicamente si el proyecto ejecutado cumple con la exigencia urbanística aplicable a la obra. Tiene a su cargo la confección del proyecto de una obra sometida a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Ingenieros. Según el artículo 32 de la Ley 12.851 se establece que estudiar, proyectar, planear, calcular, dirigir, supervisar y realizar la construcción de las obras materiales que se rigen por la ciencia o la técnica que aplica la ingeniería, aprobarlas y recibirlas. Vigilar y atender el funcionamiento de las mismas obras y administrarlas y explotarlas, cuando el reglamento de la presente ley así lo exija. Transformar la sustancia y la energía, desempeñar los cargos de asesor, constructor y director técnico en empresas o reparticiones públicas o privadas. El calculista corresponde a una especialidad en el área de estructuras de la construcción. Yo creo que es el más importante. O sea, por él pasa de que la cosa se caiga o no se caiga. Jefe de obra o de terreno es la persona designada por el constructor para que asuma la representación técnica del contratista frente al mandante en terreno, quien debe disponer de las cualidades técnicas necesarias con la finalidad de coordinar los trabajos, resolver dudas y requerir de información al mandante respecto de aspectos técnicos del proyecto. Aquí, jefe de obra de terreno, aquí ya hay altos constructores, ya hay varios colegas, obviamente con mucha experiencia que ya pueden desempeñar este trabajo. Incluso he visto algunos constructores civiles administradores de obra. Inspección técnica de obra. Profesional de la construcción, que actuando en representación de un mandante, el propietario, participa en la ejecución de un contrato de manera independiente al rol de los proyectistas y los constructores, supervisando el fiel cumplimiento de un contrato y verificando el correcto desarrollo de las obras de construcción, aportando conocimiento y experiencia. Lo que yo les decía, es un tipo que no está por la empresa constructora, sino que está por el mandante, pero que puede entrar a la obra a verificar todo. Él es, entre comillas, el fiscalizador de que esa obra se esté haciendo bien, como el mandante quiere. Él solamente le brinda explicaciones al mandante. Project Manager, denominados gerentes o gestores de proyectos, ofrecen al mandante la posibilidad de tomar de su cargo las funciones de supervisión, dirección y coordinación de la totalidad del proyecto, con la finalidad de obtener el máximo control respecto a los plazos, costos y calidad de la construcción. Estos tipos, los Project Managers, no son profesionales de la construcción, o pueden tener en su staff profesional de la construcción, pero que le ofrecen, supongan, un mandante que no entiende nada de construcción. ¿Dónde pasa eso? Cuando un banco construye. El banco en sí no tiene idea de construcción, tiene un staff de constructores que hicieron el presupuesto antes de que se lo dieran la licitación, pero ellos no entienden mucho de construcción, contratan a una empresa de Project Manager y ellos le van a controlar que eso se esté ejecutando bien. ¿Ya? Son empresas que solamente le ofrecen al mandante hacerle la pega, o sea, controlar, y ellos le dan periódicamente informe al mandante de cómo va su trabajo. ¿Ya? Eso pasa cuando la persona, el mandante, ya sea persona, institución o consorcio, no está interiorizado en el rubro de la construcción. Ustedes saben que no es necesario ser del rubro de la construcción para construir. Hay gente que, o empresa o consorcio que construyen porque quiero construir algo, o me voy a meter a las telecomunicaciones, al transporte, no sé, pero ellos tienen la plata más, pero no tienen ni idea del sector donde se están metiendo. Entonces necesitan este tipo de empresas que sí controlan esos programas de obra. Bancos y financistas. El mandante no siempre dispondrá del capital. Esto es lo que pasa siempre. Yo inmobiliaria quiero hacer un proyecto, pero yo, aunque tenga la plata, yo no voy a usar mi platita, porque si es mucho riesgo, ¿cierto? Yo en un banco, ¿sabe qué señor banco? Yo tengo un proyecto. Vale 5.000 millones de pesos, pero estos son 4 edificios en la línea costera de Iquique, con departamentos de última generación, con monta, y bueno, le doráis la píldora y vais a poder venderlo en 500 millones cada uno. Cada departamento, hay 2 departamentos por planta, es decir, cada departamento tiene 500 metros cuadrados. Hay departamentos para oficina, departamentos. Entonces el banco dice, a ver, ya sí me interesa. Entonces el banco dice,
yo te presto la plata al inmobiliario y tú me la devuelves con 15% de interés. Entonces, si te presto 5.000 millones, yo voy a estar ganando 5.000, 10 millones, 15, 750. 750 millones. Ya, y te la presto. Entonces la inmobiliaria dice, ya, hagámosle, ejecutemos la obra. La inmobiliaria hace todo el proceso. Contrata a su propia constructora y empiezan a hacer todo el proyecto. Pero ¿qué pasa? Que en realidad la inmobiliaria contrató al banco para construir, pero la inmobiliaria lo único que quiere sacar es sus utilidades. Porque técnicamente hablando, todo lo que está construyendo es del banco. Porque el banco prestó la plata, el banco va a decir, de hecho cuando, no sé si alguien ha comprado un departamento, cuando usted hace trato con la inmobiliaria, usted no hace trato con la inmobiliaria, hace trato con un banco. Usted está comprando a Banco Santander, porque Santander es el que prestó la plata. Entonces el banco se asegura de que todos los que compraron antes, o sea, mientras ellos no tengan toda la plata que ellos invirtieron, no van a soltar los departamentos. Por ejemplo, usted compró un departamento, lo compró a 20 años, lo terminó de pagar y el banco de recién hace el alzamiento y dice, ya, ahora el departamento es suyo y pasa su nombre. Antes no, antes el banco. ¿Ya? Y mientras usted va pagando, esa cuenta se va amortizando, ¿cierto? Entonces, si usted lleva pagando 5 años y quiere vender el departamento, dice el banco, ok, véndalo. Porque, ojo, que va a aparecer a su nombre para efectos legales. Pero el crédito hipotecario es el nombre del banco. Es decir, para efectos legales, el departamento es suyo. Pero el banco, a usted le tiene un contrato que el departamento no es suyo, sino que yo, entre comillas, yo te lo estoy arrendando. Entonces, cuando usted quiere venderlo, el banco le dice, ok, véndalo. ¿Cuánto lo quiere vender? 100 millones de pesos. El banco le dice, ya, usted me ha pagado hasta el momento, usted en su departamento costó 150 millones de pesos. Usted me ha pagado hasta el momento 70 millones de pesos. Le falta pagar 80. Si usted lo quiere vender así, ok, vendámoslo. Lo vendimos y cuando se hace el lanzamiento, el banco saca los 80 millones que le falta para pagar y usted saca con 20 millones. Ese es el procedimiento. No es ninguna pillería, porque a usted nadie le puso la pistola en la cabeza para pedir un crédito a un banco o a comprarse una casa. Entonces, entre comillas, ellos no están incurriendo en ninguna falta. Que sea poco racional, que sea quizás injusto, no sé, ese es otro cuento. Pero no hay ningún delito de por medio, ¿ya? Y de hecho, por eso la práctica, y muchas personas, no, me compré mi primer departamento a 30 años. Y no es tuyo. Bueno, y lo que siempre hemos hablado, ni siquiera si te compras una casa ni la casa es tuya, tiene el Estado que tiene que quitar. Chao. Ya. Para la elección de la modalidad y del régimen del contrato de construcción a emplear, se debe visualizar previamente el proyecto a ejecutar, ya que será este el que determinará las obligaciones que sean objeto del contrato. En construcción hay 3 parámetros que hay que cumplir siempre. Son los costos, los tiempos y la calidad. Para el objetivo, presupuesto, recursos y tiempo. Esto también definirá la manera en que esas obligaciones se configurarán para asignar las potenciales riesgos en cada una de las partes. En un proyecto, ¿cuál es el objetivo? Es relevante porque ayuda a determinar la manera de opciones que existen para ejecutarlo. El tiempo. Será el mandante quien normalmente definirá ese tiempo, pues es quien definirá cuándo la obra debe estar concluida para satisfacer sus intereses económicos. Ejemplo, el mandante dice que quiere hacer esta obra en 1 año. Entonces tú tienes que licitar para 1 año. Si tú, por ejemplo, si dices, no, pero mira, esta obra en sí dura 2 años. Y sale, yo te voy a cobrar 1.000 millones de pesos. Pero el mandante tiene 1 año. Entonces tú, en vez de considerar, un ejemplo, no, 4 cuadrillas para obra pesa, consideráis 8. Y así bajáis el tiempo a la mitad, ¿no? Pero no te va a salir 1.000, te va a salir 2.000, porque estoy considerando todo el doble. Entonces el mandante dice, ya, entonces uno le dice, eso es el presupuesto estimativo, le puede decir, oiga, si usted quiere 1 año le va a salir 2.000 millones de pesos.
Pero si lo quieren 2 años, va a salir 1000 nomás. Y en cambio el mandante dice, no, pero es que yo quiero 1 año porque yo quiero recuperar mi inversión más rápido. Y voy a cobrar por cada. Ok, eso lo decide el mandante. Presupuesto. Siempre limitado. Un proyecto debe definir claramente los requerimientos financieros que serán necesarios. Recursos. Bueno, lo principal, el capital, la plata, materiales de construcción, mano de obra y maquinaria. El constructor, por su parte, deberá analizar si los plazos requeridos son económica y técnicamente viables. Expone al constructor a asumir los costos de riesgo del retraso, los que normalmente el mandante hará efectivo mediante la aplicación de multas por atraso o cláusulas penales moratorias. Cuando uno firma un contrato grande, por así decirlo, no estos contratos chicos, construcciones chicas, construcciones menores, dentro de las bases de la licitación hay unas cláusulas que dicen que van a haber multas por incumplimiento de plazo, por incumplimiento de calidad de la obra, por una serie de cosas. Entonces, si usted le dice al mandante, la obra va a ser en 1 año, y firmar un contrato por 1 año, si usted se pasa un día, ya le empieza a cobrar una multa. Y no son multas de 10 lucas, son multas en UF y carísimas. Y eso va mermando su utilidad. En el caso de los contratos subvencionados. Intereses económicos y la asignación de riesgo. El contratista, para cumplir con el proyecto, intentará ejecutar la menor cantidad de trabajos que sea posible para completar la obra en un tiempo que le resulte cómodo, que no necesariamente será el más extenso. El interés del mandante será precisamente lo opuesto, pues pretenderá la máxima cantidad y calidad de las obras en el menor tiempo posible y por el precio más bajo que pueda ser ofertado. Modalidades de ejecución de los proyectos, según núcleo de responsabilidades y riesgos por uno o más intervinientes en el diseño. Construcción y coordinación de faena, aprovisionamiento y suministro de materiales. No se deben realizar contratos de proyectos anteriores, ya sea por costo o para ahorrar tiempo, ya que cada uno debe adecuarse en términos contractuales. Además, esto sirve para evitar acuerdos descontextualizados, inconexos, insuficientes e inadecuados. A mí les decía, ninguna obra es igual a la otra. Nunca hay que copiar una obra de otra. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno saca el precio unitario de una partida, el precio unitario acá en Iquique es distinto al precio unitario. La misma partida. Por ejemplo, hormigón de fundación, con la misma dimensión, pero acá en Iquique cuesta X y en Hospicio cuesta Y. Cambia el tiro. No, uno no puede utilizar, es la misma fundación que yo hice allá en Iquique. No puede hacer lo mismo. Incluso acá en Iquique no podría hacer lo mismo en distintos lugares. ¿Por qué? Porque va a cambiar El tipo de suelo. el tipo de suelo, la logística. Por ejemplo, si mi partida de fundaciones de hormigón armado en un lugar donde, acá en Iquique mismo, donde el camión del hormigón tiene una pasada libre, por así decirlo, versus, por ejemplo, la construcción que están haciendo ahí en Obispo la con Gorostiaga, donde la logística es compleja, donde si el camión del hormigón tenía que ir a las 11 de la mañana, no se iba a demorar media hora. Tenía que pegarse el taco, tenía que cerrar la calle muchas veces. Ahí ya me atrasé, ahí ya mi metro cúbico de hormigón del mismo elemento cambió de precio, porque es otra la logística, ¿cierto? Hay que considerar esas cosas. Modalidades y ejecución de proyectos. Bueno, esto seguimos la próxima vez y voy a buscar así.